Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer estar nuevamente aquí para compartir una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Quisiera decirles que cuando de vivir la vida se trata, todos somos diferentes y somos únicos. Todas las personas en este mundo somos especiales. Cuando consideramos, por ejemplo, a las personas que están a nuestro alrededor, nos damos cuenta que son diferentes. Unas son más amables que otras, unas son más buenas que otras, unas son más serviciales que otras. Y así es con toda persona en este mundo. Sin embargo, hablando en un sentido espiritual, es todo lo contrario. Espiritualmente debemos entender que aún la persona más honesta del mundo, aún la más buena, la más generosa, la más desinteresada, necesita del poder de Dios para salvación en la misma medida que lo necesitan aquellas personas consideradas como las más malas del mundo. Aún los criminales o los inmorales o los ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Es obvio que la vida de las personas no son igualmente pecaminosas. Es obvio, es claro. Pero si están igualmente separadas de Dios, están igualmente muertas en delitos y pecados. ¿Sí? Y esto es para toda persona en este mundo. Cuando pecamos, estamos separados de Dios y estamos muertos espiritualmente. Debemos entender que no existe en el mundo un pecador que esté mejor preparado espiritualmente que otro pecador. No lo hay. No lo hay. Sí. Espiritualmente no hay términos medios, no hay medios vivos, tampoco hay medios muertos. Si vivimos en pecado, estamos totalmente muertos delante de nuestro Dios. Sin embargo, las buenas nuevas del Evangelio precisamente llevan este mensaje de que el Señor nos da vida. A través de nuestra obediencia a la verdad, de nuestra obediencia al Evangelio, somos resucitados de entre los muertos para vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 como ejemplo, los hermanos aquí en Éfeso, ellos habían obedecido al Evangelio, habían dejado su vida de pecado, habían entregado su alma a Cristo Jesús. Pero el Señor les recuerda, el Señor Jesús a través de Pablo les recuerda la clase de vida que habían llevado antes de su obediencia. Dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales también anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la vida de ellos, y tal vez era la vida de muchos de nosotros que hemos obedecido al Evangelio y que estamos perseverando en el camino del Señor. Dice aquí claramente, note usted, cómo ellos antes estaban muertos en sus delitos y pecados. No enfermos, no gravemente enfermos, no agonizando, estaban muertos ya, muertos por su pecado. Estaban siguiendo la corriente del mundo, ese mundo que no toma en cuenta a Dios, ese mundo que le da la espalda a Dios, ese mundo que exalta el placer instantáneo, que le da como prioridad de vida la comida, la bebida, el placer, etcétera, etcétera. Vivían bajo el control, dice aquí, del príncipe de la potestad del aire. Es una expresión que se refiere a Satanás. Bajo el gobierno, bajo el dominio, bajo la autoridad de Satanás mismo. Sí. No se daban cuenta, ellos no pensaban o no decían, yo vivo bajo el control de Satanás, pero realmente esa era su condición. Esa era. Vivían en los deseos de su carne. Y es terrible. Y yo quisiera que usted se diera cuenta la terrible condición que es estar sin Cristo. Lo horrible que es vivir en pecado delante de Dios. Pero otra vez, las buenas nuevas del Evangelio es precisamente que Cristo nos da vida. Nos da vida y vida en abundancia.
Y precisamente fue lo que sucedió con los hermanos aquí en Éfeso. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pasaron los hermanos de un estado de muerte a un estado de vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que todos debiéramos de buscar. Entendamos que si hemos pecado estamos muertos delante de Dios. Aunque tenga salud, aunque físicamente esté bien y tenga mucha fuerza y tenga todo lo necesario para esta vida, estamos muertos si hemos pecado. Pero podemos ser resucitados a una vida muchísimo mejor en Cristo Jesús. ¿Cómo uno puede pasar de muerte a vida? Dice el apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 6, dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Querido amigo, la única manera de pasar de muerte a vida es por medio de nuestra obediencia al Evangelio de Cristo Jesús. El plan de Dios, el plan de salvación para toda persona, para todo hombre en este mundo, es oír el Evangelio de Cristo. Es creer este Evangelio, creer en Cristo como el Hijo de Dios. Es arrepentirse de los pecados, de toda esa vida que hemos llevado en este mundo, siguiendo la corriente del mundo, arrepentirse de los pecados, confesar la fe en Jesucristo, confesarle como Señor, como Hijo de Dios y ser bautizado. Cuando somos bautizados y salimos del agua, el Señor nos limpia, nos perdona, somos purificados y pasamos de muerte a vida. Querido amigo que nos escucha, esta es la invitación del Señor. Si usted tiene deseos, si usted quisiera saber más o ya sabe y está dispuesto a obedecer a Cristo, busque la verdad. Acérquese con nosotros y con mucho gusto estaremos dispuestos a explicarle más exactamente lo que usted debe de hacer. Gracias, muchas gracias por su atención. Que Dios le bendiga.